queridos alumnos, los saluda la Miss Marisela, que en esta oportunidad vamos a llevar el curso de lenguaje, que por tema será el lenguaje y las funciones. Vamos a ver qué son las funciones del lenguaje. Presten mucha atención. Antes de continuar con el video, por favor presten atención a las diapositivas, al video, si en caso ustedes no hayan entendido en una mirada que han observado. Repitan el video 1, 2 o 3 veces. Recuerden que de todas maneras yo estoy a su disposición para ayudarle en cualquier duda que tenga. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Vamos a hablar qué es una función del lenguaje. Como sabemos, el lenguaje sirve para transmitir conocimiento, solicitar información, expresar emociones. Ahora bien, el emisor es el que decide qué función debe cumplir el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, las funciones del lenguaje tienen que ver con la intencionalidad del emisor. Vamos a ver entonces las demás funciones del lenguaje. ¿Cuáles serán las funciones del lenguaje? Existen tres que se consideran básicas y que debes comprender plenamente, tanto para reconocerlas en un texto como para utilizarlas conscientemente en una creación del lenguaje propio. Hay tres básicas. No significa que solamente son las tres. Vamos a mencionar tres básicas y luego vamos a mencionar a otras. Las tres básicas son referencial, apelativa y expresiva. Esas serían las tres básicas de una clase de función. Vamos a hablar de una función representativa o referencial. El elemento fundamental es el contexto. En el referencial estamos hablando del contexto o referente. El emisor se limita a señalar un hecho objetivo sin que se trasluzca su subjetividad. La función principal es transmitir información. Un ejemplo, la clase acaba a las 2 de la tarde. Yo ya te estoy transmitiendo no una información, que la clase va a terminar a las 2 de la tarde. Entonces, esta presenta en textos de carácter informativo, como los textos científicos o las noticias periodísticas. ¿Cuándo llamamos nosotros una función apelativa? El emisor llama la atención del receptor o desea actuar sobre su conducta o comportamiento, órdenes, instrucciones, preguntas. El vocativo y el imperativo normalmente se utiliza en esta función. Ejemplo, Daniel, tráeme un chocolate. José, tráeme agua. Entonces yo estoy dando una orden, ¿no? O también puedo hacer, ¿qué hora tienes? Te estoy dando una pregunta, ¿no? Te estoy preguntando. Entonces, predomina en textos argumentativos y persuasivos, como los anuncios, los discursos políticos, etc., que pretenden convencer a quién, al receptor. Entonces, en este caso estamos hablando en apelativa. ¿A quién estamos hablando en la apelativa? Al receptor. Y cuando hemos hablado nosotros al referencial o representativa, ¿a quién hemos hablado? Al referente, ¿no? Al referente o al contexto. Muy bien, chicos. Entonces, hemos hablado ahorita acerca de la función apelativa. Chicos, hemos terminado ya de hablar las tres funciones principales, primordiales. Pero ¿se acuerdan que les dije que habían más funciones? No solamente quedaban tres, habían más funciones. Vamos a conocer entonces cuáles serán esas funciones que existen.
Muy bien, chicos, entonces vamos a conocer otras funciones más. En este caso vamos a hablar de la función fática. ¿Qué será una función fática? El elemento ahora fundamental de esta función es el canal. Recordemos, hemos mencionado a las tres funciones y cada una tiene su respectivo tipos de lenguaje, ¿no? Que están el emisor, receptor, canal. Entonces, en fática vamos a hablar que el elemento fundamental es el canal. Esta función aparece cuando empleamos el lenguaje para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación o bien comprobar si existe contacto. Ejemplo, ¿me entiendes? ¿Sigues ahí? ¿Estás de acuerdo? ¿Has entendido la clase? ¿No? Entonces, hablamos el canal en la función fática, el elemento fundamental es el canal. Entonces, es cuando vamos a emplear o prolongar o interrumpir la comunicación. A eso nosotros vamos a llamar una función fática. Ahora vamos a hablar de una función poética. Ay, ¿qué querrá decir esta función poética? Aparece cuando la finalidad del lenguaje es llamar la atención sobre sí mismo. Este es cuando se adquiere algo especial, una importancia al mensaje, ¿no? Se da en el lenguaje literario, por eso poética, y en el publicitario, por lo que abundan los recursos estílicos y los juegos de palabras. Es la función propia de los textos de carácter literario, ¿no, chicos? Entonces, la función poética viene a ser ya del mismo lenguaje literario, ¿no? Entonces, una función poética, vamos a hablar del mensaje, ¿no? Del mensaje. Recordemos, una representativa es un contexto, un referente. Una expresiva, hay una función expresiva también, que hablamos nosotros de un emisor, expresiva o emotiva, como también lo vamos a conocer. Una apelativa o connotativa, hablamos de un receptor. De una fática, hablamos de un canal. De un poética, hablamos de un mensaje, ¿no, chicos? Muy bien, entonces hasta ahí estamos entendiendo las funciones del lenguaje. Ahora vamos a hablar de una función metalingüística. ¿Qué es lo que quiere decir esa función metalingüística? ¿A qué nos estamos refiriendo? Se centra esta función al código, porque se da cuando empleamos un lenguaje, ¿no? El código es el lenguaje, para hablar, ¿no? Para estar hablando del propio lenguaje en sí. Un ejemplo, no sé qué significa. Ay, ¿qué será? Es un endeble, ¿no? Porque no sabe qué significa. Siempre que preguntamos qué significa una palabra o cuando en clase explicamos qué es un nombre, un adjetivo, estamos empleando esta función metalingüística. Entonces, la metalingüística nos vamos a referir nosotros al código, chicos. Muy bien, chicos. Ya ha sido una breve explicación acerca de las funciones, en lo cual van a realizar ustedes unos ejercicios. Presten mucha atención, concentrados y preparados.